Buenas noches a todos, poetas de la justicia. Bienvenidos al quinto día de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma en el país. Hoy vamos a desarrollar el primero de los puntos del manifiesto del juicio final para llevar a cabo la reforma constitucional que nos permita terminar con la corrupción política para siempre. Y quiero empezar corrigiendo algo que algunos seguidores se dieron cuenta en el vídeo de ayer. Y es que pasé por alto el punto tercero del manifiesto, que consiste en que toda norma con rango de ley podrá ser votada por la ciudadanía en su conjunto. Efectivamente, ese es uno de los puntos fundamentales del manifiesto del juicio final y trataremos de él pasado mañana. Hoy el primero de los puntos que os voy a explicar es el que se refiere al aforamiento, ya que los políticos no perciban por encima de 1,5 el salario mínimo interprofesional, que es una de las medidas que la gente me plantea que le chirrían más, que como un político va a cobrar tan poco. Bueno, empezamos por el aforamiento, que es la mayor broma de la Constitución. El aforamiento está contemplado en el artículo 71 de la Constitución española y esencialmente en los puntos 2, 3 y 4 se ve cómo los partidos y sus políticos blindaron toda su posición, el poder robar, el poder delinquir, toda la base de la corrupción concentrada en un artículo que es como un mal chiste. Os leo el artículo 71.2, dice: durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Esto que parece, pues parece una ley medieval de señores feudales o de épocas, pues eso, del siglo XI, XII, yo no sé cómo calificarlo. Los senadores y diputados gozan de inmunidad y solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Es decir, aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan que un diputado mató a alguien, o violó a alguien, o prostituyó a un menor, no le pueden detener. Solo si le pillan infraganti. Y aun pillándole infraganti, el diputado o senador no podrá ser inculpado ni procesado, salvo que tenga la autorización de la Cámara respectiva, que es alucinante. Es decir, los diputados deciden si a alguno de ellos se le puede procesar o inculpar. Y si la Cámara dice que no, es que no, hayan hecho lo que hayan hecho. Entonces, os animo a volver sobre el ejemplo del edificio que os puse en el primero de los vídeos. Somos una comunidad de vecinos que nombramos a un presidente que nos representa a todos. Y el presidente de la comunidad, pues, como bien sabéis, en la mayoría de las comunidades donde nadie quiere ser el presidente, pues es rotatorio. Cada año va siendo el de un piso. Y hay comunidades en las que hay alguien que siente que no le importa llevar esa carga que supone ser presidente, porque nunca es remunerado, y entonces pues lleva la presidencia en favor del resto de los vecinos, que esa es la esencia de servir a los demás, que es lo que nos venden que deberían de ser los políticos. Bueno, pues imaginaros que el presidente que le toca ese año del tercero dice, pues no, yo voy a tener inmunidad, yo voy a poder delinquir lo que me dé la gana y nadie podrá perseguirme, ni inculparme, ni procesarme, salvo que yo lo permita. Sería de locos, ¿no? Bueno, pues el artículo 71, después del punto 2, sigue y dice el 71.3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la sala, recordaréis muchos, sobre la que
el senador este del PP, no sé si era senador o diputado, dijo: ya tenemos el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás. Es decir, ¿cómo puede ser que un político diga que tiene el control del Tribunal Supremo? Porque los jueces del Tribunal Supremo los elige el Consejo General del Poder Judicial, que es puesto por los políticos. Es decir, el presidente de la comunidad no solo dice: yo voy a tener inmunidad, y solo si me trincáis delinquiendo, infraganti, solo entonces se me puede detener. Y aún así, para inculparme o procesarme, solo si yo lo permito. Y aún así, si al final, pues por lo que sea, me inculparan o me procesaran, me va a juzgar un juez que pongo yo. Esos, los de ya tenemos el control. No sé si os acordaréis, el juez Marchena, súper famoso por el proceso, que cuando salió ese WhatsApp del tipo del PP, dijo que renunciaba a presidir el Consejo General o que... porque él no estaba en venta. No, amigo, a ti te pillaron con el carrito del helado y te salió la dignidad porque se había hecho público que sois perritos falderos de los políticos. Los magistrados al más alto nivel sois designados por los políticos directa o indirectamente todos. Y si los jueces tuvieran dignidad, cuando llega la hora de elegir el Consejo General del Poder Judicial, si todo el estamento judicial se plantara y dijera: no, oiga, ningún juez vamos a formar parte del Consejo General mientras que lo nombren los políticos, porque afecta a nuestra independencia. Pero ¿qué os voy a contar si cuando hay decisiones de calado en el Constitucional estaréis hartos de ver los informativos que dicen: no, el bloque de magistrados conservadores votó esto y el de los progresistas votó esto otro? Y es como, hostia, pero la ley no es una. Qué casualidad que los jueces elegidos por el PP votan en un sentido todos a una, y los jueces elegidos por el Partido Socialista votan lo mismo todos a una. Y la ley es una sola. Y vemos que retuercen la ley para adecuarla a lo que sus amos quieren que resuelvan, porque para eso les han puesto en la silla. Bueno, pues, como si eso fuera poco, llega el punto cuarto del artículo 71, que dice: los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Es decir, soy el presidente de la comunidad y voy a ser inmune y voy a poder delinquir lo que quiera y solo podré ser procesado si yo permito, y además solo me podrá juzgar un juez que yo ponga, y como colofón voy a cobrar lo que me salga a mí de los cojones, porque voy a ser yo el que diga cuánto voy a cobrar yo. Entonces, ¿cómo puede no ser corrupto un sistema así? En el que tienen absoluta impunidad, en el que tienen absoluto control sobre el Poder Judicial, porque se supone que estamos en una democracia con separación de poderes. Lo habréis oído 200 millones de veces, la separación de poderes. Bien, la separación de los tres poderes básicos del Estado es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Quienes hacen las leyes, quienes gobiernan y hacen ejecutar la ley, y quienes juzgan. Y daros cuenta cuál es el sistema español. Para que lo comprendáis a la perfección, voy a irme a las legislaturas de las mayorías absolutas. De Felipe González, de Aznar, de Rajoy. En las mayorías absolutas, Felipe González decía qué iba a ser la ley, porque tiene el control de sus 180 diputados, de sus 200 llegó a tener en su momento, de sus 200 diputados. Y los diputados están a la voz de su amo. ¿Por qué los partidos votan en bloque en las iniciativas legislativas, en el Congreso de los Diputados siempre? Porque tienen disciplina de voto. Porque hay un caudillo, que es el presidente,
En su momento Felipe González, luego Aznar, Zapatero, Rajoy, y es lo que digan ellos. Y estaréis cansados de ver que si en algún momento de la historia un diputado se salió de la disciplina de voto, lo crujen. Es decir, tengo mayoría en el Congreso de los Diputados, luego el poder legislativo soy yo, Felipe González, o Aznar o Rajoy. Y luego, además de estar en el poder legislativo y ser el poder legislativo, formamos gobierno y voy a ser el presidente del gobierno. El poder ejecutivo también soy yo, en exclusiva. Y se hace lo que yo digo. Porque para eso soy el presidente y sí, tendré mis ministros, mis asesores, pero al final es lo que yo diga. Y para terminar, designo al Consejo General del Poder Judicial. Y más importante todavía, designo al Fiscal General del Estado, que ya se encargó Pedro Sánchez de decirnos, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿Del gobierno? Pues ya está. Con lo cual tenemos un sistema en el que cuando hay una mayoría absoluta, el poder legislativo es una persona que a la vez es el poder ejecutivo y que a la vez designa al poder judicial y a la Fiscalía General del Estado. Y cuando no hay mayoría absoluta, pues ese uno tiene que ponerse las rodilleras y convencer a otro para que le haga prácticamente dueño del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial. Y se ponen las rodilleras, vaya que sí se ponen las rodilleras. Y lo hemos visto con Convergencia y Unió un montón de legislaturas, y ahí tenemos al señor Pujol, el molt honorable, y vemos hasta qué nivel se ponen las rodilleras cuando resulta que los españoles no íbamos a dormir ninguno tranquilo, el 90%, y ahí les tenemos encamaos. ¿Y qué tenemos? Un legislativo que a la vez es el ejecutivo y que designa al judicial, y ponen al fiscal general del Estado. En este caso el no va más, una fiscal general del Estado que se moría de la risa con que jueces y fiscales se acostaran con menores. Entonces esa es la mentira absoluta que vivimos respecto de los políticos. Y lo principal es el aforamiento. Que sean como señores feudales que la ley no rige para ellos, porque tienen inmunidad. Y el ejemplo más claro de la problemática del aforamiento es el diputado Odón Elorza, que aparecía su foto en compañía de toda la pornografía infantil que producía Cote Cabezudo en Donosti, que es un tipo al que testigos protegidos han señalado como piezas fundamentales en la captación de menores que acababan en manos de Cote Cabezudo, que ha metido mano en actuaciones reservadas en su condición de diputado y que está aforado y que no se le juzga, que a mí personalmente se ha dirigido a mí personalmente para amenazarme y me he querellado ante el Supremo y el Supremo lo han puesto ellos. El Supremo decía que, bueno, que un diputado te advierta y te mande un guante de boxeo que puede tener un montón de interpretaciones. Yo es que creo que Odón me invitaba a una fiesta de cumpleaños o algo con el guante de boxeo. Entonces, esa es la depravación absoluta. Un tipo como Odón Elorza, sentado en el Congreso de los Diputados, absolutamente impune. Y os voy a contar una anécdota que no conocéis y que os va a desvelar cómo va esto. Cuando Odón Elorza es citado como testigo porque claramente metía mano en las actuaciones reservadas del caso Cote Cabezudo, y cuando fue señalado por un testigo protegido por su implicación en directa o indirecta en la captación de menores que acababan en manos de Cote Cabezudo, se dirigió al magistrado instructor para decirle que él renunciaba a su aforamiento, que no quería ningún privilegio. Vamos, uno de los brindis al sol que hace Odón Elorza. ¿Os acordáis cuando iba ahí con la gabardina, ahí sacando pecho? ¡Cobardes, cobardes! Bueno, pues algo parecido, dirigiéndose al magistrado, dándose golpes de pecho que renunciaba al aforamiento.
¿Y sabéis qué le contestó el magistrado? Que el señor Elorza conocía perfectamente que el aforamiento no es un privilegio personal, sino que va asociada al acta de diputado, y que si quería renunciar a su aforamiento, que renunciara al acta de diputado. Y sabéis qué hizo don Elorza, ¿no? Así. Esta es la situación que tenemos con nuestros políticos. Entonces, indispensable la retirada del artículo 71 de la Constitución. ¿Cómo un político va a permanecer impune ante la ley? ¿Cómo va a depender de sus colegas que se le pueda procesar o inculpar? ¿Cómo va a depender de jueces elegidos por ellos el que los procesen? Y con eso voy al tema del salario, que va ciertamente unido en lo que es el punto 71.4, que dice que recibirán una asignación que deciden las respectivas cámaras. Pero si lo raro es que no estén cobrando 400.000 euros al año cada uno. Que ya tenemos ahí, pues eso, 84.000 euros, creo recordar que se lleva al bolso don Elorza cada año. Está publicado por ahí no sé si en su página o en la página del Congreso, vamos. 8.000 y pico, cerca de 8.000 euros al mes, tranquilamente, que se meten al bolsillo. Y la cuestión es, vuelvo al ejemplo del edificio. Somos una comunidad de vecinos en la que alguien nos tiene que representar. Y en las comunidades de vecinos, el presidente y el vicepresidente y el secretario o se prestan voluntariamente y hacen ese servicio por sus vecinos, o el puesto rota. ¿Y qué tienen luego las comunidades de vecinos? Administradores, que son profesionales cualificados y que cobran conforme a su cualificación. Entonces tengo un muy buen amigo empresario italiano que me decía: Mario, yo nunca voy a poder firmar el manifiesto porque como empresario no puedo concebir que un político, que tiene que ser alguien preparado, vaya a cobrar 1,5 el SMI. Que tenemos diputados que no tienen ni el bachiller, que hacen escritos y hay que corregirles las faltas de ortografía. Que no es una cuestión de que tengamos políticos cualificados, si cualquier tuercebotas puede llegar a ser diputado. Y a la vista está el Congreso que tenemos. Con gente con una formación... es que no sé ni cómo calificarla. La cuestión es que para representar a los demás, lo único que necesitas es integridad y honradez. No necesitas másters ni necesitas carreras, necesitas integridad y honradez. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue cuando el acceso a la política no tenga una recompensa económica que lo que hace es atraer a la gente que quiere enriquecerse a través de la política. Si el grandísimo problema de la política es que la gente capaz, la gente íntegra, la gente honrada, la gente que valdría para representar a los demás, no quieren tocar la política ni con un palo, porque la política es una cloaca infecta. Porque todos nuestros políticos están ahí a base de medrar, a base de no tener escrúpulos, a base de lo que son las guerras de poder en la que todo vale. Entonces a la política, a los altos niveles de la política, no llega más que gente corruptible, porque a la gente íntegra no se la deja llegar. Porque para eso están los aparatos de los partidos, que se dan cuenta quién puede ser un problema. Y entonces sí, efectivamente hay gente que tiene la inquietud de acceder a la política, de hacer cosas por los demás. Y yo conozco a varias personas con ese perfil, y una de dos: o aceptan taparse la nariz y tirar para adelante a partir de un determinado momento, o no pasan de, vamos, no llegan a ningún lado, porque ya se encargan de que no lleguen.
porque a los partidos no les interesa esa gente. A un partido le puede interesar a alguien con principios, con conciencia, con escrúpulos, y que llegue una votación y vote en conciencia. Un partido no puede soportar a una persona que tenga conciencia, porque lo mismo se aparta de la disciplina de voto y de la obediencia debida. Entonces, a lo mejor hemos perdido ya de vista de una manera tan salvaje que la política debería de ser servicio a los demás, que ser político debería de ser como ser Boy Scout o voluntario para una ONG. Que es como si yo digo, bueno, pues es que quiero ir de voluntario a Haití y, oiga, páguenme 8.000 pavos al mes, que yo tengo que cobrar por el voluntariado. 1,5 el salario mínimo interprofesional aquellos que acceden a la política en representación de la ciudadanía. Y ahí debería de verse la auténtica separación de poderes, es decir, tú eres un representante electo de los ciudadanos y conformas el Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados tiene que elegir un gobierno que en ningún caso debería de pertenecer al legislativo. Debería ser un gobierno de gente preparada y cualificada. Y como le decía a mi amigo italiano, un presidente del gobierno, que tiene que ser alguien capaz y alguien con preparación, por supuesto que tiene que cobrar como un presidente del gobierno. Y un ministro de Sanidad debería de ser alguien preparado, con conocimientos de la materia que va a llevar, y cobrar como un profesional cualificado. Pero es que esos no deberían de ser los representantes electos, esos deberían de ser el administrador que tienen las comunidades de vecinos. ¿Y qué ocurre? Que como son ajenos a la comunidad les puede controlar. Ahora, si el presidente de la comunidad es el mismo que el administrador y el mismo que el juez que tendría que controlar que no roben y encima nos podemos asignar el salario que nos dé la gana, pues este es nuestro sistema. Si lo grave es que no paremos el país por esto, que es un virus infinitamente más grande que el que estamos sufriendo. Porque cuando el coronavirus termine, estos van a seguir. Y van a seguir en estas condiciones. Entonces, ¿qué locura es que el presidente de la comunidad de vecinos sea el mismo que el administrador, no se le pueda someter a control, pueda delinquir impunemente, designe a los jueces que en cualquier caso, si ocurriera un milagro y fueran a enjuiciarle, designan también los jueces? De tal manera que, ¿qué ocurre? Que al final el sistema está preparado para crujir a aquellos que se aparten del sistema dentro de lo que son ellos. ¿Cuándo uno de estos acaba jodido? Cuando todos los demás ven que no está comportándose como el sistema requiere que se comporte. Y entonces sí, tienen vía abierta para echarle a los leones. Nosotros autorizamos que te procesen, a los jueces que les designamos la mayoría ya les decimos a este tiene que caer, y carretera. Pero es que ese control de principio a fin tiene que estar en la ciudadanía. Y en el momento en el que los candidatos electos, es decir, aquellos que piensan que pueden representar a los demás y que no requiere cualificación de ningún tipo, porque al final lo único que hacen es canalizar la voluntad popular y que encima todavía tendrían mucho menos sentido que como está establecido ahora, porque con la reforma que pretendemos la ciudadanía tendría la posibilidad de votar directamente cada norma con rango de ley, pues con un sistema en el que tú quieres representar a los demás en el Congreso, 1,5 el SMI, y sí, luego, oye, si tienes que vivir en Madrid, pues tendrás la posibilidad de tener tus dietas y tu acceso a vivienda, sin que eso reste tu 1,5 del SMI. Automáticamente todos estos que están a trincar desaparecerían de la política.
y empezaría a aparecer la verdadera gente vocacional que siente que puede hacer cosas por los demás, pero en las que el dinero no es importante y que por supuesto no tienen control sobre el ejecutivo ni sobre el judicial. Y entonces, claro, estos que representan a la ciudadanía, si el ejecutivo se sale del tiesto, van a poder ejercer un control real sobre él. ¿Qué control tenemos ahora si hay una mayoría absoluta, los tres poderes los aglutina una sola persona, y si no hay una mayoría absoluta, pues esa persona se calza las rodilleras, consigue a otro que le apoye, ya se llame Pujol, ya se llame Iglesias, ya se llame... No sé cómo se llama el del PNV, cuando el PNV ha sido bisagra del gobierno, pero ¿qué vemos? Que el que no saca mayoría absoluta se deja la vida, porque llega el que tiene los votos necesarios para darle el gobierno y dice, ven, pasa por aquí, que te voy a contar lo que te va a costar ser el caudillo. Y eso es lo que tenemos. Entonces, es que solo cobra sentido la política cuando la política sea voluntariado. ¿Cómo hemos perdido de vista la perspectiva de la esencia de las cosas cuando ya todos percibimos la política como una cloaca, no como gente que le da la cabeza a cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo hacer un país mejor, cómo puedo hacer un municipio mejor? No, todos tenemos ya la percepción de los políticos como sinvergüenzas que pelean por el poder. Y el poder es el de los ciudadanos, debería de ser siempre el de los ciudadanos y sin que escape jamás a su control. De modo que pensarlo si no podemos estar todos de acuerdo en una medida como esta. El fin de los aforamientos y la política como algo diferente a lo que es hoy. Exclusivamente para la gente que tenga algo que hacer por los demás y sin ninguna perspectiva de enriquecimiento económico al respecto. Y si como hay gente me dice, no, pues es que yo, si me dedicara a la política por 1,5 el SMI, pues es que en el sector privado gano 3 veces más. Es que si en el sector privado ganas 3 veces más, tu posición tiene que estar en el sector privado, produciendo para el país, contribuyendo a la riqueza, y no pretender que en la política es que tenemos que trincar más que en el sector privado. Y entonces, ¿qué pasaría? Que los políticos tendrían una vida en la política relativamente corta, con su 1,5 en el SMI y cuando te satures, pues lo dejas. Y no como ahora que enlazan una tras otro y eso, y pasan de situaciones modestas a ser nuevos ricos. O ricos de toda la vida, los que llevan 30 años en la política. Creo que por ahí empieza el cambio. Mañana os explicaré el punto 2, y es el relativo a las cuentas públicas, que es que las cuentas públicas íntegramente puedan ser consultadas a tiempo real por los ciudadanos, y de qué manera influiría eso en la incapacidad de corromperse que tendrían quienes estuvieran en puestos políticos de responsabilidad. No quiero despedirme sin contaros que hemos creado en Justicia Poética un canal de Telegram al que os animo a uniros, de manera que en ese canal de Telegram vais a estar siempre puntualmente informados de todo lo que hacemos en la asociación, de los pasos que vamos dando, y estaréis al día de esta aventura
esta utopía que muchos ya creemos que no es tan utopía, y os animo a uniros. Está el enlace al canal de Telegram en la descripción del vídeo. Y para despedirme, lo que quiero trasladaros es que todo esto que os explico respecto de la corrupción política no se cambia haciéndoles cambiar a los políticos, se cambia cambiando cada uno de nosotros. El cambio no está en ellos, está en nosotros. Y os pongo un ejemplo. Todo el país se moviliza por una amenaza como la del coronavirus, y es lógico que así ocurra. Y sin embargo, poco antes del coronavirus, todos conocimos cómo el Estado conocía la prostitución de los menores que están bajo su tutela. Desde la Asociación Justicia Poética lanzamos un llamamiento creando un grupo de teaming específico de infancia para poder poner una querella como acusación popular y que se depuraran todas las responsabilidades en las Islas Baleares respecto de toda esa prostitución de niños tutelados. Y bastaba con que 2.000 personas de 47 millones de ciudadanos, que 2.000 personas se unieran a ese grupo de teaming para recopilar los fondos para poder perseguir eso que estos políticos corruptos han negado la posibilidad de perseguir. ¿Y sabéis cuánta gente se sumó a ese grupo? Pues vamos por 140, me parece, o 160. Entonces no esperéis que el cambio vaya a venir de los políticos, el cambio tiene que venir de todos nosotros, que permanecemos indiferentes a situaciones que son insoportables desde el punto de vista ético, social, humano. Lo que tenemos que pensar es cómo de perdidos estamos. Y la esperanza está en que cada día sumamos nuevas personas, tanto en la firma del manifiesto, que en el grupo principal de Justicia Poética somos ya casi 2.200, y que si algo fantástico estoy descubriendo es que 2.200 personas se agrupan y 2.200 personas merecen la pena y tienen una visión diferente, y yo no sé si al final conseguiremos cambiar la Constitución, pero todos los que nos juntamos y llegamos a esa conexión, lo que os garantizo es que vamos a hacer cosas muy grandes entre todos. Os veo mañana explicándoos el tema de las cuentas públicas. Como siempre, gracias por estar ahí, uniros al manifiesto, sumaros al grupo de teaming. Os veo mañana.